Estamos muy contentos porque ya estamos avanzando, ya nos vamos aquí a la recta final. Así que, bueno, pues sin más preámbulo, la historia que les traemos el día de hoy es José y María. Creo que todos conocemos la historia, ¿verdad?, de José y María. Es una historia hermosa sobre, ¿verdad?, cómo es de que vino Jesucristo, nuestro Salvador, al mundo. Pero esta vez no va a ser él el protagonista de la historia, sino que esta vez nos vamos a enfocar un poco de lo que es el matrimonio en sí, ¿verdad?, José y María, cómo es que pudieron salir adelante. Dice ahí un matrimonio, una pareja en crisis, ¿verdad? Dices, ay, ¿cómo van a estar en crisis, verdad? Si pues Dios estuvo ahí en todo tiempo. Y sí, efectivamente estuvo Dios con ellos en todo tiempo, ¿verdad?, hasta que se cumplió el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Pero tuvieron crisis, fíjense, y no lo había notado, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en la historia del niño Jesús y cómo vino al mundo y que en un pesebre, ¿verdad? Los sabios que vinieron a darle sus regalos, la estrella, Herodes, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Y dices, ay, qué hermosa historia, ¿verdad? Nuestro Salvador, cómo es que llegó al mundo. Pero la verdad es que también ellos pasaron por crisis, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos aprender, que podemos poder aplicar a nuestras vidas a través de esta historia hermosa que pues se me hizo muy bonita, la verdad. No le había visto esa parte, ¿verdad?, como pareja que ellos también atravesaron. Y bueno, dice la historia que María era muy joven, tenía 14 años aproximadamente cuando se comprometió con José para estar en matrimonio. Yo, wow, 14 años, ahorita tú dices 14 años y dices, no, pues es una niña, ¿verdad? Pero en aquel entonces, pues los compromisos se comprometían hasta que se cumpliese, no sé, la fecha o la edad, o la casa, ¿no?, el proyecto para que pues ella pueda estar con su esposo. Y bueno, entonces eran muy jóvenes. Entonces José le había pedido para matrimonio y estando María comprometida con José, pues hace un viaje para ir a ver a su prima Elizabeth, y cuando regresa de ese viaje, pues resulta ser que llega embarazada, ¿no? Entonces cuando viene de ese viaje, que fueron meses, y le toca pues estar viendo a José, pues aquí imaginarnos el panorama, ¿verdad? Que llega y, hola mi amor, ya regresé de mis vacaciones y por sorpresa, ¿no? Entonces me imagino yo la cara de José, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es la explicación? A nuestros ojos humanos, ¿qué explicación puedes tener a eso? Pues eso podría ser una causa de conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana va a decir, eso no es posible, eso, tú y yo no hemos estado juntos, todavía no nos hemos casado, estamos comprometidos, eso puede haber sido un conflicto. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la historia, ¿verdad? Y cómo es que ellos lo llevan, ¿verdad? Pues a la obediencia, ¿verdad? De qué es lo que esto le trae a su vida, ¿no? Entonces, pero yo me imagino que José se haber quedado sorprendido. Si no es porque llega el ángel en sueños, en su primer sueño, y le hace ver, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que pues eso sí iba a ser una gran sorpresa para él. Muchas pensamientos, preguntas que podrían haber llegado a su mente por haber visto a María encinta, ¿no? Entonces, o haber decidido no quererse casar simplemente, ¿no? Porque dice que en aquellos tiempos pues, el adulterio se pagaba mal. Entonces, pero dice ahí en la palabra de Dios que José era justo y no quería hacerla sentir mal, y la amaba realmente, ¿verdad? Porque sí pudo haberlo hecho, llevarla al consejo y decir, con la que me iba a casar, pues me quedó mal, ¿no? Entonces, pero no fue así, lo llevó en secreto. Y qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por eso,
porque después vino el sueño, vino un ángel, se le apareció y le dijo, ¿verdad? No temas, porque tu mujer está encinta, ¿verdad? Producto del Espíritu Santo. Entonces, eso pudo haberles causado un conflicto en nuestra vida de hoy, ¿verdad? Imagínate, Cecilia llegar embarazada y, pues, sorpresa, mi amor, ¿verdad? Entonces, es algo realmente, pues, no aceptable, ¿no? Decir, ¿cómo? Pues todavía no nos casamos. Entonces, es una historia realmente hermosa, que todos conocemos, pero que realmente no la había visto desde el lado matrimonial, ¿no? Sino, como les digo, es la historia de Jesucristo viniendo a este mundo. Entonces es una historia bastante interesante y aprendí bastante de ella. Así que a continuación te daré 4 principios que te ayudarán a vivir como una esposa conforme al corazón de Dios. Dice, lecciones de María para la esposa. Tu primer principio, responde positivamente a la voluntad de Dios. Dice ahí en Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos la actitud de María, ¿verdad? Puedo también, me imagino, muchas preguntas, muchas dudas que ella tenía en mente, como yo, si no tengo varón, y voy a quedar encinta. Pero aún así, ella dijo, hágase, ¿verdad? Aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, ella fue obediente, ¿sí? Si María supo que tendría un bebé por obra del Espíritu Santo, su respuesta, a pesar de que no entendía cómo era posible, fue de humilde sumisión. Como bien sabemos, a veces un reto comprender la voluntad de Dios, más cuando se trata de tu prójimo. Bueno, vamos más íntimamente, hablemos de nuestro cónyuge, ¿verdad? Sí, como les digo, si llegara eso a suceder en nuestra vida actual, pues dices tú, ¿cómo? Entonces, o por ejemplo, si tienes un problema con tu cónyuge y a veces nos cuesta estar, estás enojado y sabes que necesitas pedirle perdón porque hiciste algo que no estaba correctamente o dijiste una palabra que hizo que lastimaras a tu pareja, entonces a veces nos cuesta trabajo pedir perdón o aceptar el perdón, ¿no? Entonces ahora imagínate algo así. Dice, pero es allí donde Dios se manifiesta y el Espíritu Santo hace su trabajo. Nos ayudará a hacer a un lado el orgullo y empieza la transformación. Dios actuando, trabajando en nuestro carácter. Y debemos siempre buscar la voluntad de Dios, aún cuando no lo entendamos o lo sintamos o nos guste. ¿Sí? Y en este caso ella fue humilde. Ella aceptó, se sometió a la voluntad de Dios, aún con todas esas preguntas que ella tenía, ¿verdad? Que a lo mejor y no entendía lo que estaba pasando en su conocimiento humano, ¿verdad? Pero ella aún así asumió la responsabilidad y se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, ahí podemos hablar del carácter de María como pues mujer, de que era humilde, ¿verdad? Y sometida, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, aún teniendo todas esas preguntas sin respuestas todavía. Entonces dice aquí, para una esposa, el plan de Dios consta de 4 tareas. Te voy a dar la primera. Dice, una esposa debe ayudar a su esposo. Dice la palabra de Dios, Génesis 2:18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Este versículo lo hemos, creo yo, leído muchas veces, ¿verdad? Pero dice ahí, ayuda idónea para él. ¿Qué es una ayuda idónea? En el origen hebreo la palabra es eser, que significa una fuerza valiosa. Mujer, di, soy una fuerza valiosa para tu cónyuge. Sí, repítelo, soy una fuerza valiosa. O un rescatador, una rescatadora. ¿Sí? Se refiere a un complemento perfecto que suple lo que el otro le falta, formando un equipo donde ambos se apoyan y se equilibran. La mujer provee equilibrio, apoyo emocional
y fortaleza en los proyectos y desafíos de la vida. Eso somos mujeres, complemento de nuestro esposo, ¿verdad? Y bueno, ese es la primera tarea. La segunda dice, para un esposo el plan de Dios consta de 4 tareas, ¿verdad? Vamos por la segunda. Una esposa debe de seguir a su esposo. ¿Ya? Dice Efesios 5:22. Para las esposas eso significa someterse cada una a su marido como al Señor. Escuchamos esa palabra de someterse y dices tú, no, chiquito. Amén. Perdóname, pero aquí mi chicharrones truenan. No. O sea, allá tu trabajo, eso le decía a mi esposo, ¿verdad? El tiempo, cuando todavía no conocíamos al Señor. Ayer. El tiempo pasado. Sí, pasado. Entonces, que a veces llegaba gritoneando a la casa o gritándole a José Manuel, chaval, y le decía, no, chiquitita, ya gritaste mucho tu trabajo, aquí mis chicharrones truenan, aquí la que grita soy yo. ¿Sí? Allá tú gritas en tu trabajo, aquí no me le gritas a mis hijos. Entonces mi esposo dice, o sea, los niños cuando están en la escuela, cállate, pavo. O sea, no hables, por favor, ¿no? Entonces, claro, no era una actitud correcta, pero recuerdo que eso le decía, no, ya gritaste mucho, no les vengas a gritar aquí a la casa, ¿no? Pero con el sartén en la mano. Ay, con el sartén en la mano, Entonces, escuchamos como que sometimiento, no, soy una esclava, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. El sometimiento o sumisión es una actitud voluntaria de respeto, humildad y servicio, lejos de implicar debilidad, inferioridad o tiranía. Se basa en el reconocimiento de la autoridad establecida por Dios, cuyo propósito final es mantener el orden y el amor. Este texto bíblico va de la mano con la instrucción a los esposos de amar a sus esposas, claro, ¿verdad? Con un amor sacrificial similar al que Cristo tuvo por la iglesia. Así que, chicas, la palabra sumisión no quiere decir esclava, ¿verdad? Porque ese es el conocimiento, entendimiento que yo tenía, ¿no? Dije, no, ¿verdad? Entonces, es una actitud voluntaria de respeto, humildad y servicio. Entonces, vamos a la tarea número 3, lecciones de María para la esposa. Dice, una esposa debe de respetar a su esposo. Amén. Efesios 5:33, a ver, ¿lo escuché? Amén. Dice, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y a la esposa debe de respetar a su marido, ¿verdad? Pablo resume los roles conyugales instruyendo a los esposos a tener un amor sacrificial y a las esposas a cultivar un respeto profundo utilizando la relación de Cristo con la iglesia como modelo. Amar a la esposa como a sí mismo implica velar como una extensión de su propio cuerpo y buscar su bienestar por encima del egoísmo personal. Y la mujer respetar a su marido se traduce como honrar, valorar, admirar profundamente a su cónyuge. Así que dígale a su esposo, mi amor, te valoro, mi amor, te admiro, mi amor, te honro. Dígale a sus esposos, dígale. Mi amor, te valoro, mi amor, te admiro profundamente. Claro. Entonces debemos de valorar, admirar a nuestro cónyuge, ¿verdad? Eso de eso se trata al respeto. Y la tarea 4, que dice lección de María para su esposo, dice, una esposa debe de amar a su esposo. Dice Tito 2:4, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Ese es nuestro deber, ¿verdad? Como mujeres ya
avanzaditas de edad, no voy a decir la edad, pero avanzaditas de edad. Dice, nuestros jóvenes, nuestros hijos necesitan modelos a seguir que demuestren los valores y los principios establecidos en la palabra de Dios, desafiando las normas y las reglas del mundo actual que vivimos hoy. Instruir con sabiduría, ¿verdad? Es un llamado a la prudencia y al dominio propio. Amar a nuestros maridos implica un afecto profundo, íntimo y dedicado hacia el esposo. Ese es nuestro trabajo como ayuda idónea, como esposa. Este es un llamado a las mujeres maduras en la fe. Debemos de servir como mentoras intencionales, compartiendo la sabiduría práctica de una vida piadosa con las nuevas generaciones. Amar a los hijos representa el instinto maternal natural sacrificado por la gracia cristiana, formando la base de una familia estable. Mujer, ¿cómo te calificas en estas 4 tareas? No me respondan. Solamente es una evaluación, ¿verdad? De cómo está nuestro corazón. ¿Estamos respondiendo positivamente a la voluntad de Dios para beneficio de nuestro esposo? Yo estoy trabajando en eso. Seguimos trabajando, ¿verdad, chicas? Seguimos trabajando, ¿verdad? Entonces dice ahí, el principio número 2, atesora la palabra de Dios en tu corazón. Ese es un principio sumamente importante. Dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón, mujer? El encuentro de María con el ángel duró unos pocos minutos, pero las consecuencias de lo que él anunció, me trabé la lengua, perdón. Dice, el encuentro de María con el ángel duró unos pocos minutos, pero las consecuencias de lo que él anunció durarán toda una eternidad. La joven María demostró una madurez poco común. No se aterrorizó por la aparición de un ángel, no se puso a correr ni a gritar cuando le dieron la noticia de que sería la madre de Jesús. Antes bien, indagó sabiamente y tranquilamente acerca de los detalles de lo que iba a sucederle, preguntando, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y más adelante, cuando María visitó a su pariente Elizabeth, vemos de nuevo la profundidad de la madurez de María. Ella conocía la palabra de Dios y había atesorado en su corazón. El corazón de María rebosó en un cántico de alabanza cuando llegó a la casa de Elizabeth, y en su efusión de alabanza, ella citaba varios versículos bíblicos que ella sabía de memoria. O sea, lo tomó con gran gozo, ¿sí? A pesar de todas las dudas y las preguntas y todo lo que pudiera venir a su mente por lo que le estaba sucediendo, ella lo tomó con gran gozo. Esto le pudo haber causado que tal vez José no haya querido someterse o no haya querido aceptar o no haya querido creer que eso fuese posible, de que vaya a salir embarazada cuando pues todavía él ni la había tocado. Sí, eso pudo haber sido un problema para ellos, pero en realidad no fue así, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero ella, en su papel como mujer, lo tomó con mucha tranquilidad, con mucha madurez y sobre todo con mucha humildad, ¿verdad? Aceptando la voluntad de Dios. Dice, pregunta, ¿qué hablas con tus compañeras de trabajo o compañeros de trabajo, tus amigos e incluso con tu familia? Analiza y verás que es un indicio de lo que hay en tu corazón. ¿Estás hablando verdades o puras frivolidades? ¿Estamos transmitiendo el evangelio o nos gusta el chisme? Todo. ¿Verdad? Entonces, como mujeres, ¿verdad?, debemos de reflejar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que hablamos con tu familia, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo? Yo le doy gracias a Dios porque en mi trabajo cuido a personas que tienen síndrome de Down.
y estoy en el departamento de Memory Care, de cuidado de la mente, que tienen Alzheimer, demencia. Y me gusta mucho mi casa, porque yo digo que es mi casa, se llama Casa de Amor. Hasta el nombre lo tiene, ¿verdad? Casa de Amor. Y es una casa hermosa, de la apariencia, pero me refiero a hermosa porque ellos también son personas lindas. Me encanta estar con ellos, abrazarlos, y me hacen el día maravilloso. Pero dentro de eso, me gusta mi trabajo porque cuando yo, decidí trabajar ahí, yo le puse al Señor como en mi petición de oración, de que si no me daban el domingo de trabajo, yo iba a considerar que ese trabajo no iba a ser para mí. Entonces, y cuando tuve mi entrevista, pues me dijeron, tus días de descanso van a ser domingo y lunes. Pues yo nomás volteé al cielo y dije, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces dije, ay Señor, pues gracias. Pero aparte de eso, o sea, Dios cuida hasta los más mínimos detalles de tu persona, porque no nomás era el domingo, sino que ellos van a una iglesia cristiana. Mi casa va a una iglesia cristiana. Los martes los llevamos a una iglesia cristiana, americana pero cristiana. Nosotros nos sentamos a la mesa todos y oramos por los alimentos. Entonces, hasta esos detalles Dios cuidó de mí, ¿verdad? Y con mucha tranquilidad, con mucho gozo y mucha alegría puedo decir de que ya en las últimas horas del día, 8:30 ya para salir, puedo poner mis alabanzas y todos glorificamos a Dios. Instrumental o con letra, pero ponemos nuestro Siri o el otro, ¿cómo se llama? El que le hablas y le... Alexa, sí, ponemos nuestras músicas y mientras estamos terminando nuestro día, tomándonos el cafecito, ya esperando el día, puedo poner alabanzas y todos felices y contentos. No hay nadie que me diga, oh no, porque estás poniendo música religiosa. No está bien, no es permitido. Lo único que no es permitido es que hable español. De ahí afuera todo está bien. Entonces, le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios cuidó de mí y sigue cuidando de mí. Y lo único que podemos hablar es de lo grande, ¿verdad? Que es Dios en nuestras vidas y viendo todas las necesidades que ellos tienen, dicen, Señor, gracias porque yo estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Verdad? Con las personas con las que te rodeas, con las que platicas, con tu familia, tus amigos. Y pues tratando de evangelizar a quienes no conocen del Señor. A través de sus necesidades, cuando se me acercan, Santita, porque me llaman Santita, porque es mi primer nombre, que no me gusta mucho, pero bueno, ese es el que me tocó. Y se me acercan y, ay, fíjate que estoy pasando por esto. Oro por ella. Y déjame orar por ti. Entonces, le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, pues, reflexionemos y qué sale de nuestra boca. Amén. Y bueno, dice ahí el principio número 3. Confía en que Dios te guíe por medio de tu esposo. Eso es algo que a veces en mi persona me cuesta un poquito de trabajo, confieso. Poquito. Dice Colosenses 3:18, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Dice ahí, sujétese. ¿Qué es sujetarse? ¿Verdad? Agárrate, sujétate, no lo sueltes. Inmediatamente después de recibir José su primer sueño de Dios acerca de María, José se levantó y tomó a María como esposa. Ahora es interesante notar el silencio de María frente a las aventuras que le seguían. Dice, cuando estaba muy avanzada su embarazo y tenía que hacer el largo y difícil viaje a Belén, no se quejó. No se quejó porque no tenía dónde dormir o porque el camino era largo y difícil o dormir en un establo. Tampoco tenía una actitud muy negativa cuando tuvo que empacar en medio de la noche y huir a Egipto o regresar a vivir en su pueblo natal, Nazaret. ¿A cuántas esposas conoces que estarían dispuestas a vivir semejante aventura sin decir ni una sola palabra? Ni un solo reproche. Imagínate, mira mi esposo, no encontré hotel, te vas a quedar en un establo. No, me regreso a mi casa, por favor.
necesito mi cama. Creo que una vez pasamos eso, ¿no? Que, Sí. ¿Y buscamos, cómo nos fue? buscamos turno de carro. No hubo hotel, no hubo. Sí. Con frío, estaba nevando. Así es. Entonces, miremos el panorama, ¿verdad? O sea, ella, ¿verdad? En su BMW, un burrito, ¿no? Con la barriga ya a punto de reventar, ¿no? ¿A dónde me llevas? ¿Por qué me levantas de noche, de madrugada? Necesito descansar, que no ves lo que traigo en la barriga, Esa es la mujer. ¿no? Entonces, aquí dice la palabra que ella no se quejó, ni del camino, ni de lo difícil, ni de lo largo. No tuvo una actitud muy negativa, ¿no? Entonces, No era mexicana. no era mexicana, eso lo sé. No hubo ninguna queja. Solo imagino a mi amado esposo, les digo, llevándome y que me diga, ay no, yo lo dejo. Y una vez creo que íbamos a ir a Yosemite juntos y Yo pregunté, recuerdo que pregunté, ¿hiciste la reservación? Sí. ¿Hiciste eso? Sí. ¿Hiciste todo? Sí. Y cuando llegamos, no había reservación. no teníamos gasolina, Pero y no- no podíamos poner el calentón del carro toda la noche porque pues nos podemos quedar ahí, ¿no? Nos quedamos en un parqueo con Pero- frío. Porque, Pero desde antes de eso, o sea, desde el principio habíamos quedado que a tal hora íbamos a salir, no llegó a la hora que dijimos que íbamos a salir. Aparte que también su teléfono lo había eso dejado, fue otro. Sí. sí, lo había dejado en el sol, se le hizo como pelota, como que se le quemó, Secó ya. sí, estábamos incomunicados y yo pues tratando de querer saber de él, pues no sabía nada y se pasó el tiempo, las horas y no sabía nada de él. Todavía fue a un una compañía telefónica para poder reparar su teléfono. No, ya venimos De llegando. salir a las 3 de la tarde salimos a las 8 de la noche de San Diego. Tuvimos que dormir en una área de descanso. Sí, al final de todo porque Llegamos a las 6 de la mañana del día siguiente. sí, 5. y nos estaban esperando y tuvimos que perder esa noche de dormir en el hotel. Ah, pero ya se imaginarán, yo estaba así como agua para chocolatear. O sea, estaba bien, pues. Bien pasiva, así como María, bien tranquila. Sí, pero ya nomás llegaste al hotel y miraste a los amigos y Ahí sí. ya así como que, ¿Qué no pasó? pasó nada. Y yo decía, ay, por fin que encontré. Ya está el albergue, que quién sabe ya, ¿no? Se me pasó. ¿Se les ha tocado manejar así? O sea, que no puedes ver Sí. para allá porque Sin siempre palabras, sin No hay palabras. más, pues, me entienden. Entonces digo, yo me imagino a María y digo, wow, mis respetos, ¿verdad? Digo, tengo mucho que aprender de ella todavía, definitivamente. Entonces, confiar en nuestros esposos no es siempre fácil, especialmente si dudas que él sepa para dónde va o qué está haciendo. ¿Cuál es la solución? Dios pide que amemos y sigamos a nuestros esposos y oremos por ellos por sabiduría. Entonces, pues confiemos en Dios, ¿verdad? De que Dios sigue trabajando, sigue obrando, sigue construyendo, renovando, administrando a nuestros esposos y confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque pues la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Pero nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad?, que Dios también, así igual como trabaja con nosotros, también sigue trabajando en ellos. Entonces nosotros debemos de permanecer, sujetarnos, ¿verdad?, a nuestros esposos. Y principio número 4, la lección de María para las esposas, dice: tu humildad es preciosa delante de Dios. Gloria a Dios. Dice primera de Pedro 3:4, más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Amén. La belleza, ¿verdad?, del corazón, la incorruptible, dice ahí. Que nos preocupamos mucho por nuestra apariencia física, es verdad, sí es cierto, ¿verdad?
porque nos gusta vernos bien, pero para nuestros esposos, ¿verdad? Pero aquí Dios habla de nuestro corazón. Dice ahí, María, siendo apenas una adolescente, había demostrado un carácter piadoso, y Dios reconoció su dignidad con la privilegiada misión de traer a su hijo al mundo. Su respuesta fue de absoluta confianza, humildad, al aceptar el llamado de Dios y su plan para ella. María es un ejemplo de lo que la Biblia denomina un espíritu afalible y apacible. Esta actitud de humildad se describe como de gran estima delante de Dios. ¿Qué es afalible? Mansedumbre. No significa debilidad, es la fuerza bajo control, una disposición humilde que no crea contiendas ni busca dominar. Estoy trabajando en eso, Señor. ¿Quién dice amén? Apacible, tranquilo. Describe a alguien que posee una paz interior inquebrantable y un espíritu sosegado, libre de ansiedad o el control impulsivo. A veces no somos medias impulsivas queriendo tratar de tomar el control de una situación que a veces se nos enfrenta en la vida y dices tú, ¿le voy a dar una ayudadita a mi esposo? O a Dios, ¿sí? Entonces a veces tomamos decisiones impulsivas y pues nos sale peor. Y dices tú, ay Señor, eso fue porque debía haberlo consultado primero, pero a mí me ha sucedido. Un corazón precioso delante de Dios es un corazón transformado por el Espíritu Santo y es de inmenso valor y deleite para Dios. ¿Queremos agradar a Dios y ser de gran estima delante de Él? Entonces, vistámonos de humildad. ¿Verdad? Amén. Me encanta la actitud de María, en realidad. Tengo mucho que aprender de ella. Dice, inciso A, lección de María para las esposas. Debemos renunciar a nuestro egoísmo. Dice Filipenses 2, del 3 al 4. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Wow. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Verdad? Esto está hablando de nuestro prójimo, pero pues aquí estamos hablando de lo que es la relación en pareja y pues aplicarlo a primera persona para nuestro esposo. No seamos egoístas, tenemos que pensar también en ellos. No se trata de impresionar a nadie, hay que ser humildes, considerándolo como mejor que nosotros, mejor que tú, mejor que yo. No se ocupen solo de sus propios intereses, y a veces como mujeres primero nos preocupamos, primero mis dientes, dice el dicho, y luego mis parientes, ¿verdad? O sea, primero mi vestimenta, mi comida, mi descanso, y después, ay, cuando venga el viejo, ya veré qué le hago. Yo soy rápida, saco cualquier cosa del refrigerador y así le preparo. Y como mira que no hay nada, dice, ay, no te preocupes, no pasa nada, yo ahorita hago. Ay, no me lo hubieras dicho. No, pues no me pagan. No me pagan. ¿No? Entonces, tenemos que considerar a nuestros esposos, ¿verdad? Antes de pensar en nosotras. Y bueno, creo que le toca a mi esposo. De qué decir, porque le faltaron varios puntos de María y quedó corto. Ok, varones, a ver qué nos tocó a nosotros. Puros amén, por favor. Anegación.
no, ¿verdad? La piedad es una ganancia, es gran ganancia. José, su prometido, era un hombre justo. En la clase pasada hablábamos de Zacarías, ¿verdad? El papá de Juan. La piedad, en las primeras páginas del relato bíblico del nacimiento de Jesús, vemos a hombres piadosos que juegan papeles decisivos, así como Zacarías o Simeón. Simeón es el que se le reveló que él iba a conocer al Salvador, en este caso Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso hablan que eran hombres como José. José forma parte de esta extraordinaria lista y Dios lo describe como un hombre justo. En Mateo 1:19 lo dice, ¿verdad? José su prometido era un hombre justo. En Mateo 1:19. Dios confió la seguridad de Jesús, su propio hijo, su amado hijo, al cuidado de José. Durante esos primeros años turbulentos posteriores al nacimiento de Jesús, Jesús estuvo bajo la tutela de José hasta que creció y se convirtió en hombre. José tuvo que ser un hombre extraordinario para que Dios le confiara esta clase de responsabilidad o responsabilidades, ¿verdad? Tal como Dios confió a José el cuidado de una preciosa esposa y tal vez hijos, también el trabajo de amar, liderar, te exigirán echar mano de todas las herramientas que ofrece la palabra de Dios para alcanzar la madurez espiritual. Un matrimonio cristiano fuerte precisa de un esposo, un líder piadoso. Estaba pensando, ¿no? Jesucristo partió el tiempo, ¿no? Podemos decir 2 años antes de Cristo o 2 años después de Cristo. Entonces me quedé pensando, ¿no? De que, pues sí, José era el papá de Jesús, ¿verdad? Pero todos sabemos que no era su padre, ¿verdad? Entonces decía yo, pues fue el primer padrastro, ¿no? Y entonces decía, bueno, a veces nos toca tener esa... Yo creo yo que es tener un hijo que genéticamente no es tuyo, es un privilegio, lo puedo decir yo. Yo tengo un hijo que no genéticamente es mío, pero yo lo considero mío, ¿verdad? Y siempre lo he considerado mío. Y traté de criarlo como crié a mis otros hijos, y le di por igual como le he dado a mis otros hijos. Hasta mis hijos me dijeron, tú le has dado más a él que a mí. Pero bueno, esa es otra historia. Pero yo creo que fue una bendición para mí. En muchos años atrás, quizá al comienzo, uno quiere cambiar la vida de las personas y más de los hijos, ¿no? Decirle, voy a hacer así, yo quiero así, lo quiero así. Y en ese punto caminé, ¿verdad? Pensando que era la mejor forma. Siempre pensando que no fuera un pandillero, que no fuera un hombre de malo, o que creciera y que fuera un hombre de bien, ¿no? Eso es lo que uno piensa. Yo creo que José también lo hacía, ¿no? Guiaba a Jesús de esa forma, ¿no? Y yo creo que para él, como yo dice la palabra, es un privilegio cuando alguien llega a tu vida, aunque no sea tu hijo genético, de sangre, pero tú lo agarras y lo adoptas como tu hijo, ¿verdad? Y yo creo que eso pasó en mí. Y yo puedo decir con seguridad de que pues no hubiese habido cambio o cambiaría eso yo, porque para mí fue una bendición. Que no me oiga, ¿no? Porque si no se aproveche de lo que digo. Dice, escucha y aprende. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. No sé si has escuchado una canción que dice, lámpara que a mis pies tu palabra. Es una canción de niños, un corriente de niños. Me acuerdo porque se la pusimos a mi hija, ¿no? Era del hermano
Manuel Bonilla. Bonilla. Viejito ya, creo que no sé si ya falleció, pero era un hombre de bastante edad y fue un hombre que escribió muchas canciones y después se dedicó a hacer canciones para niños y buenísimo, ¿no? Buenísimo. Me acuerdo que creo que lo llegamos a escuchar una vez. Pero y es una verdad, o sea, lámpara de pie es la palabra de Dios en Salmos 19. Os dice, escucha y aprende, ¿verdad? Sí. Escucha y aprende. José fue sensible y oyó la voz de Dios. Dios habló por medio de ángeles y él escuchó. José pudo haber seguido el ejemplo de Jonás. Conocemos la historia de Jonás, ¿no? Que Jonás, pues, por más que le dijo, ve al Nínive, pues se negó y dijo, no, por ahí no es. Voy a mover para otro lado. En vez de irme por este lado, mover por este. Entonces, no hizo caso. José pudo haber hecho lo mismo, pero fue obediente, ¿verdad? Yo creo que la tenía bastante difícil, ¿no? Por todas las cosas que pasó y pues vino un hijo que no, ¿cómo pasó esto? Me imagino que tuvo tantas preguntas y tanto estrés que al final, por eso el ángel se le acerca y le dice, no, mira, esto es lo que está pasando. Entonces fue obediente y se sometió muchas veces a la palabra de Dios. Y eso es valioso. A ver, muchas veces no hablamos mucho de José, pero si te pones a pensar, es extraordinariamente hombre, ¿no? Cuando sigues lo que Dios le estaba dedicando a hacer. Si Dios te hablara ahorita, en este momento, o te ha hablado antes, por medio de ángeles, con toda seguridad, tú le obedecerías. No sé. Esa es una pregunta que nos hacemos. Ayer estaba pensando en la noche de esta parte, ¿no? Que si Dios te hablara, ¿harías caso a lo que Dios te dice? O dice, no, también no fue Dios. A mí me pasó una vez, hace como 5 años, 5 o 6 años, me acuerdo que Dios eran las 3 de la mañana y me despertaba a las 3 de la mañana siempre. Tiró del caballo con un palo. Y tuve un encuentro con Dios unos meses antes, o un mes antes. Y era así, entonces siempre me levantaba a las 3 de la mañana. Decía yo, ¿tienes otra hora? Decía. Y muchas veces tiré, y lo he contado anteriormente, y yo agarraba mi teléfono, y lo primero que miraba era el versículo que a veces Dios me estaba dando en mi cabeza. Y yo 2 o 3 veces tiré el teléfono, porque decía, ¿esto qué está pasando? Pero yo soñaba en un versículo de la Biblia y me aparecía en el teléfono. Era demasiado. Entonces yo lo tiraba, ¿no? Porque se me hacía como, eso es raro, ¿no? Y en los sueños también me decía, abraza a tu esposa, ¿de dónde? ¿De aquí o de dónde? Y era así, o sea, ¿le haces caso a Dios o no le haces caso a Dios? Pero en este caso había un conflicto en mí y yo decía, ¿qué hago? ¿No? Y entonces caminas con eso pensando qué hacer, ¿verdad? Y por eso la pregunta es, si te hablara Dios, ¿qué harías? Por medio de ángeles. Con toda seguridad, ¿tú le obedecerías? ¿De veras? Dios ya te ha hablado de formas mucho más claras por medio de su palabra, la Biblia. ¿Cómo te va con eso? Esa es una pregunta. ¿Sabes lo que en ella dice? Lo que la Biblia te manda hacer. No permitas que tu trabajo o todas tus responsabilidades, amén, te impidan leer tu Biblia. No dejes que tu apretada agenda te impidan conocer lo que Dios pide de ti. Y ayer lo estaba leyendo. ¿Por qué ponen esas cosas? Decía yo, ¿no? Porque me estaba confrontando, ¿no? Deja que tu agenda, o sea, deja tu trabajo y lee un poco y ponte ahí a leer, que estar pensando que mañana qué vas a hacer o la semana, ¿no? A veces estás pensando,
en qué vas a hacer, no solamente mañana, yo estoy pensando qué voy a hacer en 2, 3 meses. Y mi cabeza siempre está pensando qué voy a hacer en 3 meses, qué voy a hacer esta semana, qué voy a hacer en las próximas 2 semanas, 3 semanas, dónde me voy a dirigir. Estoy pensando en eso y muchas veces se me olvida, muchas veces. Yo pienso y lo digo muchas veces. Yo sé que estoy mal, ¿verdad? En el momento que uno dice, pero yo oro en la mañana. Le pido a Dios y Dios me ama y ore por mi familia. Y ya. O sea, yo pienso en mi naturaleza que eso es lo que quiere Dios. Pero Dios no quiere solamente eso. Dios quiere que tú escudriñes su palabra porque ahí está la clave. No necesitas un posgrado en teología para saber de que la palabra está ahí. Y nada más necesitas leerla. No hacer así como con la Biblia. Yo me acuerdo cuando tenía como unos 12, 13 años. Y le decía hacia la Biblia y la abría, ¿no? A ver qué me decía la Biblia. Alguien me dijo, un sacerdote me dijo, José, Dios habla de muchas formas. Y yo le dije, ¿así? Qué bueno, pero ¿cómo es eso? Explícame. Bueno, abre tu Biblia todos los días y la Biblia te va a decir. Entonces yo entendí que cuando él me decía, abre tu Biblia todos los días, es donde me queda el papel, me quedaba el dedo, ¿no? Pero a veces me ponía unas cosas ahí que decía, ¿será que eso me está hablando? Yo tenía 12 años, ¿no? Y a veces no entendía. Leí la Biblia muchas veces, siendo católico, y muchas veces no entendí muchas veces la palabra, porque es la forma diferente de conocer la palabra. Pero no siempre es así. Imagínate que te sale Apocalipsis. Se ahorcó. Me está diciendo, ¿ahorco al jefe o no ahorco al jefe? La obediencia es la clave para ser útil. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan en holocausto y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? Es una pregunta. El obedecer vale más que el sacrificio y presta atención más que la grasa del carnero. Muchas veces, pienso yo que muchas veces nos sacrificamos por ciertas cosas, ¿no? Pero a veces creo yo que no lo haces por obediencia, simplemente lo haces porque tienes que, ¿verdad? En el sentido de, yo creo que trabajar mucho o trabajar, bueno, yo siento que no es, trabajar como trabajo no es mucho para mí, pero para otros sí. Pero yo digo que son sacrificios, pero no es obediencia, porque Dios no te está diciendo a ti que seas obediente en ese sentido, que se te sacrifiques y dejes de al lado muchas cosas que Dios te dice que hagas. Y una de las cosas es pasar tiempo con tu familia. Y muchas veces nos afanamos por eso. Y nos dedicamos más a trabajar y a pasar menos tiempo con ellos. Santo. Y entonces, cuando dicen obediencia es lo que Dios manda hacer. Pero cuando dice sacrificio, no es que le quitemos importancia al sacrificio, pero la obediencia creo que es la base de toda palabra, ¿no? Que Dios nos dice que hagamos. Pero pues somos rebeldes desde que nacemos, porque rebeldes sin causa, me decían hace mucho. Dios habló a José y José escuchó y obedeció. En cada encuentro con los mandamientos de Dios, José hizo inmediatamente y sin dudar lo que él ordenó. Actuó como un soldado entrenado que en medio del combate obedece a su comandante, sin cuestionar, porque sabe que su obediencia es vital para ganar la batalla. ¿Cuántas veces hemos sido soldados de Jesucristo o Dios, ¿verdad? Y a veces hemos dejado a Dios y Dios se ha quedado solo, pensando de que pues Dios nos necesita, ¿verdad? Dios te habla a ti y se dirige a tu matrimonio, o Dios nos habla a nosotros, se dirige a nuestro matrimonio desde su palabra. Tu obediencia a Él marcará el ritmo y el éxito o el estilo para tu esposa y tu familia. Tu crecimiento mediante la obediencia impulsará a tu esposa a su andar con Dios. Entonces, juntos podrán impulsar a sus hijos, juntos con ustedes, a medida que conocen más a Jesús.
pero todo comienza con la obediencia. Amén. Y es algo que batallamos mucho, muchísimo, batallamos mucho con ser obedientes. Y yo creo que es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? No ser obediente. Dice que hay que ser imitadores de Cristo. El liderazgo es esencial para el esposo, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Efesios 5:23. Vemos que José era un líder, ¿verdad? Tan pronto José comprendió la voluntad de Dios, no dudó y tomó una decisión y actuó conforme a ella. El liderazgo de José se basó en la convicción de que Dios le guiaba. O sea, José siempre sintió que Dios estaba con él. Y fue obediente. Cuando tus decisiones se basan en tus propios caprichos, opiniones y deseos egoístas, te arriesga a poner a tu esposa en situaciones difíciles e incluso peligrosas. Pero cuán feliz es la esposa que sabe que su esposo recibe la dirección de Dios y del consejo sabio. Al igual que José, tú tienes la obligación de quitar a tu matrimonio, a tu familia en el camino que Dios ha escogido, no el tuyo. Porque si lo hacemos con fuerza, pues ya sabes para dónde vamos muchas veces. A veces nos pasa eso, ¿no? Que tomamos decisiones, como decía Cecilia, tomamos decisiones y a veces no consultamos, ¿no? Y siempre estamos pensando, es que va a ser bien, y tomamos ese tipo de decisiones. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Abnegación. Por eso habla de José que era justo. Porque creo yo que es muy difícil el que estés comprometido, ¿no? Y de repente salga embarazada sin haber estado casado técnicamente, ¿no? Entonces yo creo que era bastante difícil, por eso habla de abnegación. José deja a los esposos el mensaje que debemos renunciar a nuestra actitud egoísta. Un esposo conforme al corazón de Dios se niega a pensar en sí mismo. Esto significa que el bienestar de tu esposa es tu misión y tu máxima prioridad. Acuérdense que a veces nuestra prioridad, muchas veces pensamos que son nuestros hijos y todo, pero acuérdense que nuestros hijos simplemente es un trabajo al que tenemos que formar y entregarlo al final. Pero con quien te vas a quedar al final, nuestro último día, pues es con la esposa. Por eso dice, tu misión es tu máxima prioridad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando como uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:3-4. Procura ser abnegado, perdón que no leo bien. Abnegado pueden no me encuentro en garabatos, perdón. Procura ser abnegado y pon en cuenta esta actitud en tu matrimonio. Tu esposa te amará por ello. Amén.
Y esas son las recomendaciones para los esposos, ¿verdad? Para concluir, dice, las crisis son una realidad en la vida de cada uno de nosotros. No se trata de saber si las habrá, sino cuándo vendrán la próxima. Me gustó la frase esa. Las crisis son una realidad de tu vida. O sea, todos tenemos crisis, todos pasamos por crisis. Uno una vez por semana, una vez todos los días. Pero las crisis son buenas, porque te despiertan a entender de que a veces no estás haciendo las cosas bien. Por los dos lados, ¿no? Tanto tu esposa como tu esposo. Entonces me gustó la frase, no se trata de saber si la habrá, sino cuándo vendrá la próxima. No son pensamientos macabros, sino nada más la realidad de vivir en un mundo pecaminoso y caótico. Entonces la pregunta que ustedes como pareja deben formularse es, ¿cómo vamos a responder a cada nueva crisis que se presenta? Romanos 8:28 viene a ayudarnos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Saber que Dios tiene todo bajo control les permite confiar en Él para todo. Sea cual sea el momento en que se encuentre en su matrimonio, ya sea recién casados o veteranos, tomen juntos la determinación de entregar su próxima crisis a Dios tan pronto como llegue. Crean en la promesa de Dios de que Él usará para su bien esta crisis. Eviten encerrarse, darse por vencido o huir. Unan sus corazones, tómense de la mano, oren, resistan hombro a hombro y afronten la crisis juntos. Hagan todo lo que sea necesario y confíen en Dios plenamente, sabiendo que Él lleva a cabo su plan para ustedes y su matrimonio. Al final serán bendecidos con un matrimonio más fuerte porque lo lograron juntos. Así que no importa la crisis que sea, si ponemos a Dios y esa crisis pasará.